Han escogido el número 13 y el color amarillo. Y es que están seguros de acertar con esta apuesta que nos permitirá conocer a 13 poetas de la región. En plena era digital puede parecer paradójico que los jóvenes creadores sigan necesitando ver su obra publicada en papel. Pero así es, sobre todo cuando hablamos de algunos géneros, como la poesía. La poesía supera Internet, yo creo, en este caso. Todo el mundo siempre necesita del papel, necesita ese recogimiento, esa soledad, ese estar consigo mismo leyendo un buen poema. Esta es una de las razones que convierte a 13 en un libro especial. La editorial cacereña Rumor Visual ha querido reunir a 13 poetas noveles en una publicación. Se presentó la pasada semana en el Café Teatro La Machacona. Sabemos que en la calle hay mucha cultura y hay mucha gente que se dedica a escribir, aunque lo normal es que no te lo cuente, que se lo guarde para él, porque son sus memorias, sus pequeños poemas. Y entonces hemos indagado mucho en la calle, hemos buscado gente que le hemos animado, le hemos apretado un poquito para que lo publicara. En mi pecho la alegría nacerá de repente, partiendo en dos las cenizas de la muerte. Me parece una construcción de un grupo además que puede crecer, algo alrededor de la poesía, y que la poesía también toma un carácter social, un carácter útil. Soy de familia pobretaria, carne de pueblo, de cena y velada en los umbrales de las puertas. Las sillas invaden la acera, cada una con sus cosas, cada silla con su abuela. Cáceres no experimentaba una recopilación de este tipo desde 1983. La generación que entonces empezaba a publicar ha seguido haciéndolo, pero los más veteranos reconocen que actualmente existía una laguna por cubrir. Actualmente, poetas extremeños, digamos que se queda en una generación de los años 80 y poco más se sabe de la gente que ha ido escribiendo después. Entonces, digamos que este libro viene a cubrir esa necesidad de dar a conocer los poemas de estos poetas. A la gente joven le sigue preocupando, yo creo, lo de siempre, ¿no? O sea, la temática en el amor, el desamor, los conflictos sociales, generacionales. Lo que yo creo que sí que ha cambiado es un poco el tono y la forma de contar eso, ¿no? Se usa un lenguaje mucho más urbano, más de ciudad, más directo. Noche de purpurina, campo de colores, agua de cristal, viento de jazmín. No me vale, mirada de mentira. Aparezco y me voy, en dos vidas inacabadas. Fuerza invisible. Y el vaivén sincronizado de dos caras siempre. El tiempo dirá si hemos asistido al nacimiento de un nuevo grupo poético. Apostamos por el grupo 13.